Aló, aló, aló. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a esperar unos 5 minutos para comenzar la clase, por favor. Gracias. Aló. Por favor, me confirma que me escuchan. Sí, que sí, escuchamos. Bueno, muy Se le buenas noches. escucha, Inge. Gracias. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Carlos Roger. ¿Sí? Soy ingeniero civil de Escuela Politécnica Nacional. Y bueno, pues para cualquier rama de la parte que es lo que es ingeniería, pues matemática, que es la materia que vamos a ver,
pues el conocimiento es bastante, ¿sí? Nosotros ahorita lo que tenemos que ver en esta materia es matemática. ¿Me validan eso, por favor? Sí, la materia que vamos a ver es matemática. Sí, ingeniero, matemáticas. Ya, listo. Ok, Sí, ya. Ok, bueno, no saben cuántos alumnos son. Ese dato todavía no me lo pasaron. Bueno, con todo, tratemos de comenzar esto de las 7 o 7:05, ¿sí? Para avanzar, porque bueno, ustedes como usted sabe, son 5 clases y bueno, la materia es bastante extensa. Entonces, pues, si fuera bueno que comenzamos puntuales y vamos revisando ejercicios. Bueno, recomendaciones. Se les recomienda pues que asistan a clases. De las clases que nosotros demos, muchas cosas van en el examen. En el examen, bueno, más o menos son 30, 40 preguntas, opción múltiple. El porcentaje de estas preguntas es el 40% del examen, el 40% de la nota total. Entonces, bueno, esa es la nota que tendrían que concentrarse para obtener la mayor cantidad de notas, ¿sí? Se va a mandar 3 deberes. Estos 3 deberes pues son calificados dependiendo, es entre el 10 y el 20%. Se les recomienda que no copien. He visto casos que mandan a hacer y solo cambian el nombre, ¿sí? A estos casos se le va a calificar con 0 y viendo cómo su desempeño en las demás notas, puede o no puede que queden en supletorio, ¿sí? Si es que es copia, no tenemos derecho a reclamo. ¿Cómo sé que es copia? A veces ponen el mismo archivo, solo le cambian el rótulo, cambian el nombre del uno por el otro. Entonces la copia sí no se tolera, ¿ok? Bueno, entonces comencemos. Ok. Bueno, lo que vamos a ver ahorita lo que es matemática, ¿sí? Bueno, con todos, mi nombre es Juan Carlos Rogel. Vamos a ver lo que es matemática del Instituto ITESUT, ¿ok? Listo. Eh, Vamos a ver primero la álgebra elemental. Adentro de la álgebra elemental, pues vamos a ir viendo términos que ustedes tendrían que tener conocimiento, ¿sí? Una expresión algebraica es la expresión matemática con símbolos suma, resta, multiplicación, división de elementos que tengan números y letras, ¿sí? Al momento de ustedes ver una letra, ya saben que es una expresión algebraica. Por ejemplo, aquí tenemos la x, x cuadrado, ¿sí? Entonces, esta expresión algebraica, si tiene 3 elementos, bueno, los vamos contando, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos cómo se terminan los elementos? Pues el signo nos va dando la separación. Un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Acá vemos que, miren, el primer elemento es 3xy, el segundo es menos x al cubo y el tercer elemento es 2 sobre y, ¿sí? Son conceptos básicos. Listo. Ya, siguiente. Si es que tenemos un solo elemento, se lo denomina monomio. Si tenemos 2 elementos, binomio, 3 elementos, trinomio, y así sucesivamente. Un factor es cada uno de los elementos de un término. Ya, entonces cada elemento de estos, por ejemplo, este tiene un término, es un monomio. Este tenemos 2 términos, se llama binomio. A cada uno de estos elementos se lo conoce como factor. Por ejemplo, esta ecuación, esta expresión algebraica tiene 2 factores, ¿no es cierto? El 3xy y el 2 sobre y. Entonces, aquí estamos analizando la primera expresión algebraica, que te dice que es 3xy cuadrado. Dice, tiene 3 factores. A cada de estos elementos tiene 3 factores. O sea, tiene el 3, tiene el x y tiene y al cubo. ¿Sí? Si le preguntan este término, ¿cuántos elementos tiene? Tiene el 2 y la y. Por ejemplo, este elemento, ¿cuántos factores tiene? Tiene un solo factor. Bueno, aquí intrínsecamente sería el -1 porque estamos negativos, ¿no es cierto? Y serían 2 -1 y x cuadrado. Este término de aquí, que es el 2, ¿cuántos factores tiene? Va a tener solo un factor que sería el 2. ¿Sí? Se dice que 2 términos son semejantes cuando solo se diferencian de su coeficiente numérico. Es decir, miren, este tiene 2xy quinta y este tiene 7xy quinta.
Entonces, ¿son semejantes? Sí, porque solo difiere entre el 2 y el 7. ¿El de acá también son semejantes? Sí, porque si se dan cuenta, este elemento de aquí es igual a este elemento de acá. ¿En qué difiere? Lo único que difiere es que este es 5 y aquí intrínsecamente este es 1. 1 por la expresión. ¿Sí? Siempre que lo tengan sin un número, se asume que es el valor de 1. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo se sabe cuál es el grado de un polinomio? El grado del polinomio es la potencia que tiene este polinomio. Por ejemplo, miren, este término tiene x a la 1 y x a la 3 sería x a la, bueno, es a la cuarta potencia, ¿sí? El de acá, 5 más 2 son 7. Y el de acá, 1 más 1 más 1 son 3. Entonces dice, esta expresión algebraica es un polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Porque tiene bastantes términos. Bueno, en este caso dentro de los polinomios hay el trinomio, porque son 1, 2, 3. Y dice que es de grado 7, porque miren, acá es 4, acá 7 y acá es 3. Entonces el representativo es el número 7. Entonces por eso se dice que este polinomio es de grado 3. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, como por ejemplo nosotros tenemos, cuando hablamos solo de números, tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Dentro de las operaciones básicas en expresiones algebraicas, de la misma manera tenemos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Ya? Ok. Acá tenemos, por ejemplo, el primer caso tenemos, vamos a hacer una suma, ¿sí? Entonces nosotros para sumar, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos los dos expresiones algebraicas, ¿ok? Nosotros tenemos las dos expresiones algebraicas. Tenemos las dos expresiones algebraicas y bueno, tenemos que agruparla y ponerle la una más la otra. ¿Qué pasa si nos hubiera pedido la resta de estas dos? Aquí difiere, aquí le hubiéramos puesto negativo. ¿Y qué pasa cuando es negativo? Los signos de acá cambian todito, ¿sí? Es lo que es la característica cuando sea negativo. Pero bueno, revisemos este caso cuando te les dice que es positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, rompemos los paréntesis, miren, 2x al cubo más, aquí lo que está haciendo es ordenar. Miren, este es grado 3, decimos, a ver, buscamos otro grado 3. Ah, miren, aquí está, 2x al cubo. Acá, menos 3x al cuadrado que está aquí, y le ponemos 5x porque va bajando de grado, ¿no es cierto? 3, 2, ¿hay otro de 2? No. Vamos de grado 1 hay este, y por eso le ponen también el 4x, y de grado 0, que es desde aquí, ¿sí? ¿Por qué digo de grado 0? X a la 0, ¿a qué equivale? ¿Alguien que me puede darme con esto? ¿Cuánto es x a la 0? Y yo, chuti, ¿cuánto vale x? Bueno, digamos que x va a valer 5. ¿Cuánto es 5 a la 0? 5. Uno. No, exacto, es 1. Si cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Vaya a ser 1000 a la 0, ¿cuánto vale? Lo mismo, 1. ¿Sí? Entonces considerarán eso porque a veces se equivocan bastante en eso, ¿ok? Entonces por eso, por esa misma razón es de grado 0. Por ejemplo, el 3, es porque el 3 puede expresarlo como 3x a la 0. ¿Y cuánto valía esto? Valía 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a valer? 3. Por eso se dice que el término que no tiene la x es de grado 0. Ok, ya, esa parte estamos claros. Entonces, miren, le ordenamos, ¿no es cierto? Decreciente a decreciente y términos, que los términos, si es que son iguales, los ponemos adyacentes y vamos bajando, ¿no es cierto? Y como último tenemos es operar. Monomios semejantes. ¿Qué eran monomios semejantes? Que sean iguales, pero que solo difieran en el elemento, o sea, en el número. Miren, entonces estos son semejantes. Bueno, estos son idénticos porque tienen los dos. Queda 4x al cubo. Entonces ya ocupamos estos dos. Este hay otro elemento de 3x al cuadrado. No, entonces lo ponemos solito. Y acá decimos 5x más 4x es 9x. Por eso lo está colocando acá abajo 9x. Y el menos 3 que está solito. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a ocupar el color azul y voy a hacerlo con el caso que fuera negativo. Entonces, ¿dónde diferiría si fuera negativo? Como un paso extra tendríamos que romper los signos, ¿cierto? 2x al cubo más
5x y menos 3. Y aquí es donde comienza a cambiar. Menos 2x al cubo menos o más. Es más, ¿no es cierto? Ley de signos sin acordarnos, ¿cierto? Menos por menos, menos. Más. Menos por más, menos, exacto. ¿Listo? Y más por menos, menos. Y más por más es más. ¿Ok? Cuando sean signos cambiados es negativo y cuando sean signos iguales es positivo, ¿no es cierto? Entonces, más por menos, ¿qué pasa acá? ¿Sí, no es cierto? Más por menos, a ver, perdón, menos por menos, más. Más 3x cuadrado y menos 4x. Ok, este paso de ordenar, ¿podemos hacerlo? Como no lo podemos hacer. Por lo general yo a veces no lo hago. Y decimos, a ver, vamos revisando. Lo hago un barrido y voy diciendo, a ver, 2x al cubo y menos 2x al cubo. Entonces miren, estos dos que pasan, se eliminan, ¿no es cierto? 5x, bueno, vamos a ocupar el grado que le sigue sería el 3x cuadrado. Como no hay otro elemento, pues lo copio. 3x cuadrado. Entonces yo lo tacho para no confundirme. Y digo 5x menos 4x más x. Miren, aquí es el caso. Yo no le pongo el 1. Intrínsecamente ya está ahí, ¿no es cierto? Por lo general no se le pone el 1. Y menos 3. ¿Ok? Entonces miren, este caso que le puse con azul es la resta y en el caso que está de negro es la suma, ¿no es cierto? Estos conceptos pues espero que sí los tengan claros. ¿Ok? Listo. Ya, bueno, ahí tenemos el caso de la división. Bueno, esto lo vamos a revisar más con el método de Ruffini, ¿ya? El grado, ¿qué pasa en la multiplicación? Miren, aquí en este caso de la multiplicación tenemos 3 elementos y acá tenemos 3 elementos. Lo que tenemos que hacer en este caso sí es ser bien ordenados. Primero coger el primero con el primero con el segundo y el primero con el tercero, ¿no es cierto? Después va el rojo. El segundo con el primero, el segundo con el segundo y el segundo con el tercero. Y final el verde. El tercero con el primero, el tercero con el segundo y el tercero con el tercero. Entonces aquí desarrollamos esta parte de aquí. Miren. Entonces, quedaría 2x cuadrado por x al cubo. ¿Sí? Sería el primero. Después vamos el primero con el segundo. Entonces miren, a ver, vamos a viendo qué está haciendo aquí el señor. Vamos a ver si le entendemos qué está desarrollando. Ya, aquí está copiándole el primer término. 2x a la quinta. Miren, entonces aquí ya está haciendo el procedimiento directo, o sea, no lo multiplica, porque si no sería 2x al cuadrado por x al cubo, ¿no es cierto? Al cuadrado del cubo. Y él ya pone 2x a la quinta, si le van viendo. ¿Ya? Entonces él no hace este proceso, sino lo pone directo. Vamos a ver si le podemos seguir el desarrollo. El de acá, vamos más por menos, y ya le pone el negativo. Y dice, 2 por 4, 8. X cuadrado por X cuadrado es propiedad de potencias. X cuadrado por X cuadrado, potencias de igual base que pasa con los exponentes, se suman, ¿no es cierto? Sería X a la 4, ¿no es cierto? Cuando tengamos igual el valor XX y tengamos las potencias, se suman, ¿no es cierto? Potencia igual base, los exponentes se suman, ¿no es cierto? Ya. Entonces estamos aquí, ¿no es cierto? Y el último sería este con este, ¿no es cierto? El primero con el tercero. Como son positivos, más por más es más. 2 por 2 son 4. Y x al cuadrado por x es x al cubo. 2 más 1 es 3. ¿Ok? Y esto tenemos que hacer 3 veces. El segundo con el primero les quedaría 5. X por x al cubo sería x a la cuarta. Sería 3 más 1 es 4. Después, más por menos menos. 5 por 4, 20. Y listo. Y el último sería el segundo con el tercero, que es más por más es más. 5 por 2 son 10 y x al cuadrado. ¿Cómo sacamos el cuadrado? 1 más 1, 2. Y al final hacemos lo mismo con el verde, que esto ya es repetitivo, ¿sí? Tenemos todos estos elementos, ¿no es cierto? Y después decimos lo mismo que hacíamos en el caso de la suma o de la resta. Vamos viendo términos semejantes
y vamos simplificando. Por ejemplo, x a la quinta, ¿hay otro x a la quinta? No, lo colocamos aquí. 2x a la quinta. X a la cuarta, aquí en el documento ya lo está marcando con doble línea y dice menos 8 más 5 menos 3. Acá 4x al cubo menos 20x al cubo, que no hay más, ¿no es cierto? Y bueno, acá le pone 23, claro, porque acá está el otro, ¿no es Tengo cierto? 7. El menos 7x al cubo también está, no lo vi, ¿ok? Operan estos tres, nos da el valor de acá. Entonces así tenemos que irle buscando, por ejemplo, si es que terminas uno de esos, ya al final te va a darte un resultado diferente. Bueno, también un consejo. Yo quiero que hagan el deber. A veces, por ustedes, por sacar buena nota, copian. Yo me doy cuenta que copian, les voy a poner 0. Y, por ejemplo, ustedes hacen este ejercicio, ¿no es cierto? Hacen este procedimiento y no vieron el 7. Y solo en eso se equivocaron, yo sería consciente y les pusiera la nota completa, ¿ok? Entonces, pero como les vuelvo a recalco, no, lo que no se tolera es que copien. Sí, eso sí no se tolera. Se les pone el valor de 0 sin dudar. Ya, ok, bueno. Y así mismo hacemos con el 10. Sumamos estos dos, nos queda 10 más 28 es el 38 y menos 4 menos 14x. Y obtenemos de esa manera, ¿no es cierto? Este es un poquito complejo porque tenemos tres elementos, un trinomio por un trinomio, ¿no es cierto? Pueden poner un trinomio por un binomio, cuatro elementos, una expresión con cuatro elementos por dos y bueno, así sucesivamente, ¿ok? Esto ya lo vamos a ver en algunos ejercicios para ver cómo nos va. Ok, bueno. Dice factorización de expresiones. Bueno, el caso de factoreo, si no me equivoco, dan en octavo, noveno, por ahí dan los casos de factoreo. Entonces, bueno, creo que la mayoría los tiene claros, pero bueno, vamos a revisar un poquito. Factor común, ¿qué consistía en factor común? En sacarle el elemento que tengamos repetido, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese tiene A, ese tiene A. Les queda afuera y adentro queda todo esto. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera, miren así, A más, bueno, pongámosle, por ejemplo, este ejercicio de aquí. AC más A. ¿Cuál sería el factor común de este? El A, ¿no es cierto? Pero, ¿qué les quedaría acá? Les quedaría el C y les quedaría el más 1. 1. Exacto. Por lo general, alumnos, saben decir, si saco factor común, me quedaría solo A por C. ¿Sí? Y ese es un error muy común que saben cometer. ¿Sí? Ya, listo. Suma por diferencia. Entonces, miren, aquí nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, una expresión al cuadrado, otra expresión al cuadrado, y nos dice cómo factoramos. Sacamos la raíz de cada uno, ponemos primero con positivo y después ponemos con negativo, ¿sí? El siguiente es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, el trinomio es el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. A ver, el primero al cuadrado que está acá, más dos veces el primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y así tenemos una buena cantidad de ejercicios, expresiones algebraicas. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es, por ejemplo, aquí este caso de aquí es de un trinomio, ¿no es cierto? Tenemos x cuadrado más 3x más 2. ¿Cómo factoramos esto? Ponemos x y decimos, a ver, dos números que multiplicados me den este y que sumados me den el de acá, ¿cierto? Ahí sería 1 y 2. 1 por 2, 2 y 1 más 2 son 3, ¿no es cierto? Lo resuelvo. Hay casos, hay expresiones, hay trinomios, ¿no es cierto? De una variable, como es este caso, porque digo que es trinomio de una variable, porque solo tenemos x, ¿no es cierto? Hay veces que también le ponen, por ejemplo, x cuadrado más xy más 4. Ese se denomina un trinomio, pero con dos variables, porque tenemos la variable x y la variable y, ¿no es cierto? Bueno, esos son conceptos que en el examen les pueden ir preguntando, ¿ya? Les pueden decir, la expresión, define esta expresión. A es un trinomio de una variable, B es un trinomio de dos variables, y bueno, algo así podría ir en la prueba, ¿ok? ¿Qué pasa si no es factorable, que no lo podemos factorar? Tendríamos que usar la fórmula general, ¿sí? Esa se conoce como fórmula general. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Lo que sale ahora. ¿Aló?
Una pregunta, por favor, si es que no van a hacer una pregunta, apaguen el micrófono, ¿ya? Gracias. Listo. Entonces, nosotros tenemos esta fórmula, que es la fórmula general para encontrar cualquier binomio, cualquier trinomio que no se pueda factorar. Entonces, al primer elemento se le conoce como A. Por ejemplo, aquí si ya hablábamos que era el 1, ¿no es cierto? Intrínsecamente está el 1. El B es el 3 y el C es el 2. ¿Ok? Y estos valores reemplazamos en la ecuación, como está acá abajo, y simplificamos. Aquí es más menos, para un caso, para el primero es con más, que está aquí, y el segundo es con menos. Entonces ahí obtenemos dos raíces. Adicionalmente, a ver, si nosotros tenemos una expresión de grado 2, entonces asumimos que vamos a tener dos respuestas, el x1 y el x2, ¿sí? ¿Qué pasa? Tendríamos una expresión algebraica, pero de grado 3. Podríamos tenerla, por ejemplo, algo así, x al cubo más 2x y más 1. Como es de grado 3, va a tener tres respuestas. A veces ponen ejercicios y les preguntan, esta expresión, ¿cuántas raíces se puede obtener? Pero no le dice cuáles, sino solo cuántas. Entonces tú tendrías que decir, la respuesta es 3. Y si tendríamos una x a la quinta aquí, x a la quinta, la respuesta sería, se puede obtener 5 raíces. A veces resolver esto a mano es un poco complejo, por eso se le pregunta al estudiante solo cuántas raíces se pueden obtener, ¿ok? Una cosa es cuántas y otra es cuáles. En este ejercicio, por ejemplo, que es fácil, les puedo decir cuáles son las raíces que se puede obtener. Si nosotros tenemos un trinomio y lo factoramos y encontramos las raíces, ¿cómo se encuentran las respuestas? A cada elemento de estos se le iguala a 0. X más 1 igual a 0. Entonces, la primera solución, x1 ha sido igual a menos 1. Eso también, si se acuerdan, si está restando, si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Bueno, en algún ejercicio lo podemos revisar. Y listo. Entonces, miren, nosotros obtenemos x1 vale menos 1. Y si hacemos lo mismo con x más 2 igual a 0, encontramos que x2 es igual a menos 2. Miren, y es lo que está obteniendo acá abajo el ejercicio, ¿sí? Lo podemos obtener de las dos maneras, factorando o fórmula general. Pero, a ver, cuando no saben factorar, consideran hacerlo por la fórmula general y estaría bien, pero resolver todo esto sí es un poquito extenso, entonces les va a quitar tiempo. Factorar solo es buscar dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3. Sí, entonces eso también repercute al momento de que si tienen, por ejemplo, 30, 40 preguntas, se ahorrarían más o menos entre 2 a 3 minutos en hacerle solo por el caso de factorio, ¿sí? Ok, bueno, por ejemplo, les pueden poner un ejercicio así en la prueba y le dice, por favor, factore. ¿Qué es factorar? Es agruparlo o hacerlo más pequeña la expresión, ¿sí? O a veces más grande, depende cuál es la solución. A veces, por ejemplo, si nosotros tenemos, ya vamos a revisar cuando sean divisiones, cuando tengamos divisiones, tenemos un elemento arriba y un elemento abajo. A veces para poder simplificar, tendríamos que factorar este, es decir, hacerlo más grande y este mantenerlo para poder eliminar. Como les digo, depende de lo que les solicite el ejercicio. Por ejemplo, tenemos esta expresión y decimos, ¿cómo hacemos? Mira, tenemos 30, tenemos 15, tenemos 10 y tenemos 5. ¿Estos qué son? Son factores de 5. Entonces nosotros podremos sacarle el 5 como factor común. ¿Pero por qué? Porque es el más pequeño. ¿Podemos sacar 30? No, porque solo le sacaríamos 30 al primer elemento y los de acá no tendrían cómo sacar. Entonces, si tenemos 30, 15, 10 y 5, siempre se coge el valor menor como factor común. ¿Ok? Entonces también tenemos, miren, A. Y el menor grado de A es A cuadrado. Entonces por eso saca 5A cuadrado. Y a cada elemento le vamos dejando solo lo que le sobró. Pues miren, un número que multiplicado por 5 me dé 30 es 6. 6 por 5, 30. ¿Listo? Aquí le vamos a sacar A cuadrado, entonces me quedaría otro A cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque potencias de igual base, los exponentes se suban o se restan. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro, podemos decir que eso es 30 a al cuadrado por a al cuadrado por x. Entonces
sacamos este a cuadrado de aquí y me quedaría el otro a cuadrado. Por eso se quedó ahí un a cuadrado. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces sacamos es el factor común 5a cuadrado de este elemento. El segundo igual a sí mismo es 5 por 3 es 15, entonces ponemos el 3. Quitamos a cuadrado, me queda solo a. Y el x y el z se quedan porque eso no les hemos tocado. El otro elemento asimismo le vamos a sacar el 5, entonces quedaría 2 porque 2 por 5 es 10 y les quedaría a y. ¿Por qué? Porque el a cuadrado, los dos se salen y les queda solo 1. Y como estamos sacando el factor común todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría si le sacamos factor común? Y z, ¿no es cierto? Entonces, mira, ahorita sacamos el factor común y nos quedó toda esta expresión de aquí así. ¿Ok? Y después decimos, a ver, tenemos que verle elementos entre sí que tengan algo de común. Por ejemplo, miren, este es múltiplo de 3 y este es múltiplo de 3. Estos dos son múltiplo de 3. Ah, entonces podemos agrupar estos dos y después podríamos ocuparle también estos dos porque estos dos tienen y. ¿Estos de aquí tienen y? No. Entonces, mira, entonces como que el ejercicio algo les dice, agrupen los que tienen x y son el 2 y el 3 que son múltiplos de 3 y agrupen lo otro que tiene el y. Ah, ya. Agrupando estos dos, podemos sacarle factor común. A ver, agrupando estos dos que les voy a marcar aquí, sacamos factor común. ¿Cuánto? Entre 6 y 3, ¿cuál es el factor común? Siempre se saca el menor valor, que el menor valor va a ser 3. Sacamos el 3 de la misma manera. Entre a cuadrado ya sacamos a. Y miren, los dos como tienen x, le sacamos x. ¿Ok? ¿Y qué nos quedaría adentro? 2a, porque es del 6 sacamos 3, me queda 2. Y del a cuadrado sacamos un a, me quedaría solo a. Y menos, sacamos el 3, sacamos el a, sacamos el x, me quedaría el z, ¿no es cierto? De acá lo mismo, vamos a sacar, pero acá en cambio vamos a sacar el valor de y. Sacamos el y, entre paréntesis, ¿qué nos queda dentro? Menos 2a y más z. Y ya, listo. Ahora, ¿pero qué pasa? Miren, entonces ahora nos damos cuenta que este término es similar a este término, solo que este es con 2a y este está con menos 2a. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el signo negativo. Al momento de sacar el signo negativo, los signos de todo acá adentro salen con el signo cambiado. Vamos a sacarle el negativo. Entonces quedaría 2a y menos z. ¿Cómo sabemos que está bien hecho? ¿Cómo sabemos que está bien hecho? Que al momento de regresarnos nos tiene que darnos lo mismo. Por ejemplo, menos por 2a, menos 2a y menos por menos más z. Ah, entonces está bien, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hice? Para que tengamos estos dos elementos idénticos y podamos volver a sacar un factor común. Al momento que tenemos dos idénticos, lo sacamos afuera y te queda 2a menos z. ¿Y qué les quedaría? Si quitamos todo este elemento, me quedaría 3ax y menos y. Ah, bien. Entonces ya está factorado porque de lo que estaba así extenso ya quedó más chiquito. Entonces se realizó un proceso de factorización. Entonces aquí tenemos factor común, sacamos factor común y agrupación. El caso de factoría también hay una que se llama agrupación, que obviamente también se lo resuelve con factor común, pero lo consideran como agrupación. Listo. A ver, entonces vamos a ver la siguiente parte que dice fracciones algebraicas y sus simplificaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos ejercicios. Sí, tenemos que simplificarlo. ¿Cómo lo simplificaríamos? ¿Alguien que me pueda ayudar? Como les digo, esta parte, sí, bastantes personas, sí, ya lo han visto en el colegio, ¿sí? Bastantes personas lo han visto en el colegio y lo que solo tenemos que hacer es un poco ir revisando, ¿ok? ¿Nadie me quiere ayudar? Profe, Ya, buenas noches. buenas noches. A ver, entonces, A ¿cómo ver, resolveríamos esto? en el primero sería lo de arriba, quedarían en dos grupos. Sería El trinomio, el trinomio, el factorización por trinomio, ¿no es cierto? Ya, ok. Me dijo a dos grupos el señor, ¿sí? Ya, ¿cómo se resuelve? Colocamos X y X, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la pregunta que teníamos que hacernos?
Dos números que Sí, multiplicados me den 12 que deben y sumar me den 8. ¿Sí? sumar, en este caso, que- sí. Ujú. Ya, Entonces el entonces, primero sería X menos y el otro sería con X más. ya, X menos y X más, ¿ok? ¿Qué números serían Ujú. entonces? Ahí sería a ver, eran sumados, multiplicados que me den 12. Serían 6 y 2. Muy bien, 6 y 2. Sí estamos bien con 6 y 2. Pero los signos que me dice está mal, porque eran multiplicados me Ajá. den positivo y sumados me den. Si hacemos esto, es más por menos, menos 12 y menos 6 más 2 me quedaría menos 4. Ah, entonces por ahí algo estuvimos mal, ¿no Ajá. es cierto? Es aquí, ¿no es cierto? Exacto. Aquí es negativo. ¿Listo? Ahí sí Así. cumple. Ujú. Multiplicados me den 2 y sumados me den menos 8. Simón. Ujú. Ya, ¿y el de abajo cuál No, es? me da un 8, sí. Sí. ¿El caso de abajo cuál es? Abrir el de abajo. Ahí sí, sí, no me acuerdo. Ya, vamos a revisar. Era que Y sí lo revisamos aquí en la materia, ¿ok? sí, Diferencia de estaba. cuadrado se llamaba. Eso le podría, claro, se podría Diferencia de poner X cuadrados. al cuadrado y menos 6 al cuadrado, ¿no es cierto? Exacto. A ver, ¿se acuerdan de este? A cuadrado menos b cuadrado. Decíamos que cogemos Ujú. a y a. ¿Cuál era la regla? Del primero saquen la raíz. Ponen acá, acá. La raíz, ¿no es cierto? Si teníamos a cuadrado, vamos a ponerlo a. Y después ponemos menos, ponemos más. ¿Sí? Ya. Y de ahí decimos la raíz del otro. B y B. Por lo que está aquí en esta expresión, no se lo ve, vamos a ponerlo acá. A más B y A menos B, ¿no es cierto? No sé. Y Ujú. por eso tú decías que era X, X, y aquí le poníamos menos Menos y 6 más. y Menos 6 y más 6, ¿no más es cierto? 6. Así es. Entonces, ¿cuál es el objetivo del factoreo? Es que si tú operas esto, vamos a llegar a lo mismo, ¿ok? Entonces, si tuviéramos tiempo, lo hiciéramos, ¿cierto? Pero factoramos para que, mira, el término de acá y el término de acá Ahí deben ser podemos iguales, ¿cierto? simplificar Exacto. Cuando sean igualitos, igual, el igual, X y esté multiplicándose, se menos 6 y el X simplifica. menos 6. Si no se multiplicara, no podríamos sacarle, simplificarle. Ya arriba les queda x menos 2 y abajo le queda x más 6. ¿Y de ahí podemos hacer algo más? No, ahí queda. Entonces, si llegan esto, No. tienen la Ujú. nota completa. ¿Ok? Y así mismo en la prueba también les han de poner algo similar. Ok, muy amable, gracias. Listo. Ahora Gracias. vamos a resolver el de acá, que es un poquito más complejo, pero va por ahí mismo. El caso es el caso de agrupación. Y decir, ¿por qué agrupación? Miren, porque son 4 elementos. El de aquí, miren, este de aquí vamos a agruparle con el de acá. ¿Ok? Miren, ¿por qué? Porque aquí puedo yo sacarle x cuadrado. Si saco x cuadrado, aquí me quedaría x y me quedaría aquí más 2. Yo les recomendaría, hagan el proceso y después digan, a ver, ¿será que estoy bien? A ver, x cuadrado por x, x a la 3. Si están entendiendo eso, ¿por qué les digo x al cuadrado por x, x a la 3? X a la a por x a la b. Esto es igual a x a la a más b. ¿Ok? Esos son exponentes, propiedades de exponentes, ¿sí? Igual base, por ejemplo, mi base es x, tenemos igual base y tenemos dos elementos, el 2 y el 1, ¿sí? 2 más 1, 3, y este por 2 es el mismo elemento, ¿no es cierto? Ah, pero de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Aquí podríamos hacer algo o lo copiamos? Copiamos a ver qué pasa. Menos x más 2, menos 2. Si yo lo copio, no puedo hacer gran cosa porque cuando el caso de factoreo por agrupación se hace para que se pueda tener elementos iguales, como teníamos en el caso que hicimos el ejercicio anterior. Aquí tenemos x más 2. ¿De aquí podemos sacar un x más 2? Sí, sí lo podríamos sacar. ¿Cómo sacamos el menos? Sacamos el menos afuera. Menos afuera, ¿y qué les quedaría? Al momento que ustedes saquen un negativo, siempre se cambian los signos de todos los elementos. X más 2. Y de ahí se preguntan, eh, ¿estará bien hecho? Menos por más, menos, y menos por más, menos. Ah, no, sí ha estado bien hecho. Ah, miren, y aquí sí se dan cuenta que tenemos estos dos elementos igualitos. Primero voy a factorar el de arriba y después voy a factorar el de abajo, por favor. Entonces, como tenemos estos dos igualitos, vamos a sacarlo. X más 2, voy a poner entre paréntesis, ¿y qué multiplica? A x cuadrado menos 1.
Ahí lo vimos. Sacamos afuera esto. Me queda x cuadrado y aquí me quedaría menos el 1 para que se mantenga, porque este de aquí cuando está solito es como que lo multiplicáramos como 1. Ese valor intrínseco. Intrínseco significa que está, pues asumes que está, pero no lo ves. ¿Ya? Listo. Entonces, la parte de arriba está factorada de esta manera. Y la parte de abajo, esta parte de abajo se factorea igual como hicimos el de acá, ¿no es cierto? Es igualito. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque no es de esta forma y es la forma de, bueno, la forma es ax cuadrado más bx más c. Para que sea este caso, no tiene que tener acá. Para que sea este caso de factoreo, siempre tiene que ser aquí x. ¿Ok? De ahí, por favor, en los documentos en internet, vayan y busquen todos los casos de factoreo que existan, porque eventualmente en la prueba les pueden poner uno que por mala suerte no revisamos aquí en clase, ¿ya? Entonces, esto es el factoreo de la parte de arriba, ¿no es cierto? Vamos a ponerle sobre y vamos a factorarlo de acá abajo. Entonces decimos x. A ver, el compañero que me ayudó hace rato, ayúdame en esta, a ver, por favor, si es que ya le dominamos, ¿ya? ¿Cómo le Claro, pondríamos acá a la entonces parte de abajo? ya. El tema de los símbolos sería el uno negativo y el otro más o menos menos. O sea, serían los dos negativos, x menos, x menos. Ya, vamos a ver. Y Son serían, dos negativos, muy bien. ¿Ya? y ahí sería uno y uno. Porque Uno, uno por uno, uno, uno. y menos uno me dan menos dos. Muy bien, chévere. Sí, estaría bien. Los dos multiplicados, los dos números multiplicados me tienen que dar este y sumados me tienen que dar este de acá. ¿Sí? ¿Estamos claros, no es cierto? Chévere. Listo. Ya. Ok. Entonces, sí estamos bien, ¿ya? Ok. No hay ningún inconveniente. Dos multiplicados me tienen que dar este y los sumados me dan el de acá. ¿Ok? Y listo. Ya factoramos. ¿Se acabó el ejercicio? No, no es cierto. Algo No todavía, más. porque el, Algo más. sí, Ya, este de aquí. Este de aquí. ¿De qué forma era? El de como el que hicimos acá abajo. A ver, ¿será que le podemos resolver? Este por este X. Bueno, aquí podemos repasar un poco lo de la multiplicación de dos expresiones algebraicas para verificar que esté bien hecho. Este por este, X cuadrado. Este por este, menos X. Este por este, menos X. Y este por este, menos por menos más. Y uno por uno es uno, ¿no es cierto? Sería X cuadrado menos 2X y más 1. Si nos da la expresión de acá, está muy bien hecho. Si no, hubiera tenido algún problema, ¿no es cierto? Ya, este es lo que tenemos que hacerle lo que era, lo que estábamos viendo como la multiplicación de expresiones algebraicas. El primero con el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Sí, ¿por qué les recalco esto? Porque vamos a tener ejercicios que nos toque hacer eso y eventualmente saben equivocarse. Se equivocan porque, por ejemplo, en este caso son dos, ¿no es cierto? No, no es mucho, pero hay casos en donde, por ejemplo, un 3 por 2 ya se van complicando. Se les recomienda así que sean ordenados y todas esas cosas que les permiten resolverlo de una mejor manera. El de aquí es diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados dice, saca la raíz del 1, x, saca la raíz del otro, es 1. Y decimos, a ver, x más 2. ¿De dónde saqué este? Pues este es el otro elemento de lo que factoramos. Y el de acá te dice que pongas paréntesis, 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 paréntesis. X más 1 y x menos 1. Y abajo les queda x menos 1 que multiplica a x menos 1. ¿No es cierto? Entonces, este se simplifica con esto. Al momento que ustedes simplifiquen algo, ya está. Pero obviamente tienen que simplificar lo más que se pueda, ¿no es cierto? Pero ya al momento que simplifican, dicen, ok, ya ha estado bien. X más 2 que multiplica x más 1. Y abajo x menos 1. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno.
Estos son algunos tipos de ejercicios que eventualmente o posiblemente les puedan tomarlos. Ok, vamos a ver ahora sí lo que es la regla de Ruffini. Si es que ustedes se acuerdan en el colegio, bueno, la mayoría les tienen que haberles dado. La regla de Ruffini lo que nos permite resolver binomios, resolver la división. Les permite resolver la división de dos expresiones algebraicas, pero siempre consideren que este tiene que ser un binomio para poder ocupar la regla de Ruffini. ¿Okay? Entonces, como primer paso, se tiene que sacarse los números, los coeficientes, pero decrecientemente. O sea, tendríamos que primero ordenarlos. 3, 2, 1 y 0. Ah, no, entonces sí está ordenado, ¿no es cierto? Ok. Yes. Entonces vamos poniéndoles 6, 29, menos 7 y menos 10. ¿Ok? Aquí se va a colocar un valor. Este valor, ¿cómo se obtiene? De la siguiente manera. X más 5 igual a 0. X es igual a menos 5. ¿Sí? Está sumando, pasa a restar. Ya, entonces, mire, va a ser menos 5. Pondrán atención en esta parte, es importante. El primer elemento baja. ¿Sí? Y yo acá digo, a ver, entonces, menos 5 por 6, menos 5 por 6 es 30. Y ese 30 tenemos que sumarle este valor. Más 29. ¿Ok? Pero ley de signos, más por menos, menos. Pues, ¿cuánto vale esto? Menos 1. ¿Cierto? Entonces yo aquí lo coloco con el menos 1. Y volvemos a hacer lo mismo. Menos 5, pero ahora por menos 1. Esto que equivale a 5. Y decimos después menos 7. Menos 7. ¿A qué equivale esto? A menos 2. ¿Sí? ¿Y el menos 2 dónde lo coloco? Lo coloco acá. ¿Por qué lo coloco acá? Porque miren, ocupamos aquí el 7. ¿Están viendo? Acá ocupamos el 29. Miren, donde ocupé el 29, puse la respuesta menos 1. Acá ocupé el 7, le puse el menos 2. Y siempre estoy multiplicando el primero, el valor que saqué de acá, y le multiplico por el que estuve obteniendo. Por ejemplo, cuando le bajé el 6, trabajé con el 6. Menos 5 por 6. Cuando obtuve el menos 1, menos 5 por menos 1. Cuando obtuve con el menos 1, obtuvimos el menos 2. Entonces el siguiente sería menos 5 por menos 2. Vamos. Menos 5 por menos 2. Esto es igual a 10. Y ocupamos el número acá, ¿no es cierto? Menos 10 es igual a 0. Entonces aquí le pongo el 0. El último término se le llama residuo. Residuo o resto, ¿sí? Este es el resto o residuo, lo van a determinar. Entonces, bueno, se lo expresa de la siguiente manera. La solución o la función, un valor en función de la expresión, la función, un valor de X, es la siguiente. Siempre se le baja el grado. Por ejemplo, el 6 tenía X al cubo. Entonces acá este 6 va a ser con X al cuadrado. Este va a ser X y este va a ser con término independiente o X a la 0. 1 y X a la 0. ¿Se acuerdan que X al 0 cuánto valía? Sí, valía 1. Entonces me quedaría 6X al cuadrado menos X. Dense en cuenta, aquí es menos 1 por X, pero yo pongo solo menos X porque el 1 es como que se asume que está ahí, ¿no es cierto? Y menos 2. Entonces, para cuando tengamos divisiones, se coloca esto y también se pone el resto o residuo igual a 0. ¿Sí? Bueno, cuando no hay nada, se asume que no hay residuo, pero hay ejercicios en donde sí tendrían que poner esto, ¿ok? Esa es la regla de Ruffini. Y eventualmente esto se les tomaría en la prueba. En las pruebas se les coloca esto muchas veces, ¿ok? Bueno, ecuaciones generales. Por ejemplo, a ver, la primera dice que es una ecuación con una incógnita. ¿Cuál incógnita? Es X.
X es una incógnita. Acá es una ecuación con dos incógnitas, X y Y. Una inecuación es cuando hay una desigualdad. Una ecuación lineal de un grado. ¿Por qué es lineal? Porque es de grado 1. Una ecuación lineal de 2 grados y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando tenemos un valor, pero en la potencia X, se dice que es una ecuación exponencial y cuando existe la palabra logaritmo, es una ecuación logarítmica, ¿ok? Estos son criterios pues, que les va a servir posteriormente. Se determina un sistema de ecuaciones, por ejemplo, cuando tenemos expresiones algebraicas, pero sabemos que es una ecuación lineal porque no hay ningún cuadrado. Lineal es cuando solo tenemos de grado 1, ¿sí? De tres ecuaciones con tres incógnitas. Miren, X, Y, Z son tres ecuaciones, una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Este aquí es importante. El sistema se llamará homogéneo si el término independiente de todas las ecuaciones es cero. En caso contrario, se denominará heterogéneo. Entonces, por ejemplo, este es heterogéneo. El término independiente es el que no tiene letra. Por ejemplo, 5, 3 y 8. Si estuviera sido igual a 0, igual a 0, igual a 0, se llamaba un sistema homogéneo. ¿Ya? Dice, es un sistema homogéneo si el término independiente de todas las ecuaciones es 0. En cambio, como este caso no ha sido 0, pues tenemos este sistema. ¿Ok? Se denomina solución de un sistema de n ecuaciones con n incógnitas que hacen se verifica todas las ecuaciones simultáneamente. Entonces, bueno, tenemos un sistema. Bueno, la siguiente clase vamos a ver cómo se resuelven sistemas de ecuaciones. Me da estos resultados y si nosotros reemplazamos en las ecuaciones, nos tendría que darnos la igualdad. Para que quede un poquito claro, vamos a hacerle con el... Nosotros ya resolvimos, ya estaba resuelto, ¿no es cierto? Y vamos a verificar que esté bien. Vamos a trabajar en el primero y vamos a ponerle, a ver, menos X, ¿cuánto vale? 1. Menos, ¿cuánto vale Y? Menos 2. Y menos Z, ¿cuánto vale? 0. Esto es igual a 1. Entonces, miren, menos 1, menos por menos más 2, menos 0 ya no lo pongo, igual a 1. Entonces, menos 1 más 2 es 1, 1 es igual a 1. Entonces decimos, el sistema ha estado bien resuelto, ¿ok? ¿Cómo resolverlo? Lo veremos en la siguiente clase. Listo. Bueno, esa es la primera parte que corresponde a un repaso de la álgebra, ¿no es cierto? Si tenemos tiempito, vamos a ir resolviendo ejercicios. Dice, para cada una de las siguientes expresiones algebraicas, indique el número de términos. ¿Cuántos términos tiene? 1, 2, 3. 3 términos se lo denomina un trinomio. El de acá tiene 2, es un binomio. ¿Ok? Escriba los factores de cada término. ¿Cuáles son los factores? Cada uno de estos son factores. ¿Sí? Y los coeficientes son 3 y x cuadrado. A ver, escriba los factores, dice. Escriba los factores de cada término. Por ejemplo, el primero tiene 3 términos, ¿no es cierto? El primero tiene 3 términos. ¿Ya? Y se lo denomina, ¿cómo se llama? Este es un trinomio, ¿no es cierto? Se llama trinomio. El 3x cuadrado es el primer término. Este tiene 2 factores. Este tiene 2 factores. Y cada factor es 3 y es x cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente numérico o coeficiente es el número 13. Siempre los coeficientes tú se los determinas con el número, ¿cierto? Por ejemplo, el de acá, ¿cuál es el coeficiente de acá? El coeficiente es el 2. Por ejemplo, para el segundo, el 2x. ¿Ya? ¿Cuántos factores tiene? Tiene 2 factores. Como tiene 2 factores, tendríamos el factor 2 y el factor x. ¿Y cuál es el coeficiente numérico? El coeficiente numérico es el 2. ¿Sí? Y eso es, por ejemplo, esto es sacado de un banco o unas preguntas que tenemos, nos dio el instituto mismo. Entonces, por ahí más o menos les pueden tomar los ejercicios. Resolución de operaciones, expresiones algebraicas. Aquí tenemos la suma. ¿Cómo se obtiene esta suma? Solo se le pone, en línea recta y se le va viendo términos que se puedan sumarse. Miren, por ejemplo, este tiene x cuadrado z quinta. Acá hay otro, x cuadrado z quinta. Entonces, estos dos podemos operar. Ya, este i significa que tenemos que sumar los dos, ¿no es cierto? Ya, para no confundirnos. X, y cuadrado, dos líneas. X, y cuadrado, y cubo, perdón, dos líneas, ¿cierto? Y cubo, tenemos dos líneas y vamos a hacer la suma.
Entonces, ocupamos primero este de las dos líneas, ¿cierto? 5x y cubo más xy cubo. Estos dos términos se los llama semejantes. ¿Por qué eran semejantes? Porque solo difieren el número, ¿no es cierto? Este es 5 y este se asume que es 1, ¿no es cierto? Entonces, estas dos expresiones son semejantes. Aquí les quedaría igual a 6xy cubo, ¿ok? Lo tacho para no confundirme después. Y miren, estos dos asimismo son semejantes porque solo difieren en el número. Más 4 menos 2 sería más 2. ¿2 qué? X cuadrado z quinto y menos 2x y z. Si se denominaría esta expresión, este es un trinomio, ¿no es cierto? Este es un trinomio. ¿Y de grado cuál es? ¿De qué grado es? Miren, aquí si sumamos me queda 7. Si sumamos acá me queda 4. Y si sumamos acá me queda 3. ¿De dónde saco los números? Sumando las potencias. 3 más 1, 4. 5 más 2 son 7. 1 más 1 más 1 son 3. Entonces, ¿este trinomio de qué grado es? Siempre se toma el mayor. Ese es de grado 7. Grado 7, ok. Entonces, con eso nosotros vamos determinando de qué grado es cada una de las expresiones, ¿sí? Multiplicar. Vamos a multiplicar este de aquí. ¿Cómo se lo multiplicaba? Pues cogemos. Es como que estuviera este paréntesis y lo vamos a multiplicar por el de acá, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí es el primero con el primero con el segundo. Otro color, el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Y otro tercer color, el tercero, voy a hacerlo así, con el primero, casi me paso, y el tercero con el segundo. ¿Ok? Y como les digo, este es el criterio, pero donde siempre se hace problemas es ya el momento de resolver. Vamos primero con el azul. X cuadrado por X, X cubo, menos, porque saqué menos, más por menos, menos X cuadrado Y. Más, ahora ya vamos con el color rojo, ¿sí? X cuadrado y menos X Y cuadrado. Y más Y cubo. ¿Cómo saqué Y cubo? 2 más, y ahí se mal, ya me perdí yo mismo. A ver, estos son los dos primeros, esos son los dos segundos, ¿no es cierto? Vamos con este. El primero con el primero, ¿no es cierto? Entonces yo, este de aquí ya está mal hecho. Vamos, sí, por favor. Vamos, entonces, como les digo, esa confusión se puede darse. Yo hice esa confusión, claro, a la final a veces también se pueden confundir. X, y cuadrado X, exacto, y menos, aquí sí sido y cubo. Ok, muy bien. Entonces, miren ya, eso es como se multiplica y a la final tenemos que ir agrupando por términos. Hay términos que se pueden agruparse, aquí tenemos que tener cuidado. Miren, por ejemplo, estos dos son igualitos. Sí, ¿no es cierto? X cuadrado y, menos x cuadrado y más x cuadrado y es como decir 1 menos 1, 0. Se eliminan, ¿no es cierto? ¿Y estos dos son iguales estos dos? Sí, porque tenemos y cuadrado, Sí. x, x. Y como son igualitos, es lo mismo. Menos 1 más 1, 0. Se elimina. Ah, entonces la respuesta de todo esto, ¿cuánto ha sido? X cuadrado menos y cubo. Aquí no es cuadrado, es cubo. Sí. Sí, miren, por ejemplo, ese error también es otro bastante común, que tienen 3 arriba y abajo le ponen 2. A lo que yo me iba, ¿qué pasa si en el deber ustedes cogen y ustedes ponen x cuadrado y y cubo? Y justo el compañero, yo no sé, el otro compañero tiene el mismo error. Entonces yo me doy cuenta clarito que es una copia. Porque no pueden tener, dos personas no pueden tener el mismo error. Y a veces tienen hasta 3 errores, pero son los 3 mismos errores, ¿sí? Entonces, por favor. De dividir esto, ¿cómo lo dividíamos? Miren, podemos dividirlo por Ruffini. Vamos a ver cómo se divide por Ruffini. Ponemos 2, ponemos menos 1 y ponemos 1. Las liñitas, y ya me salió mal. Entonces, acá arriba, ¿ya? ¿Cómo teníamos el número de acá? Igualábamos a 0 esto y encontramos x es igual a menos 1. O otras personas dicen, solo cambia el signo esto, ¿ya? Menos 1. Bajábamos el 2 y ¿qué decimos? A ver, menos 1 por 2
¿Cuánto es esto? Es menos 2. ¿Ya? Y le ponemos menos 1. Me quedaría menos 3, ¿no es cierto? Acá les Menos 3. quedaría menos 3. Después, ¿cómo era el siguiente? Menos 1 por 1 por 1 por 3. Menos 3. menos 3. Esto es igual a 3. Listo, y esto le sumamos el 1. Esto es igual a 4. Miren, entonces aquí es 4. Este último término, ¿cómo se llamaba? Residuo. Entonces esta división va a tener un residuo. Ponemos. Bueno, lo expresan así. Una función. La C significa una función, un valor, una expresión en función de X. ¿Qué significa? Que todos los elementos de aquí van a ir variando en X. Y se le baja el grado. Sería 2x al cuadrado y menos 3. ¿Sí? Y el resto residuo. El resto es igual a 4. Estos dos elementos siempre tienen una división. Y a veces cuando son exactas, este resto es 0 y no lo colocan, pero, por ejemplo, para este caso, sí ha habido resto. ¿Ok? Factorice las siguientes expresiones. Bueno, vamos a ir revisando unos 2 que 3 por cuestiones de tiempo. Antes de eso, ¿alguna pregunta que tengan? Eventualmente, a ver, esta semana se les ha de mandar el primer deber, ¿ok? Para que ustedes ya puedan avanzar desarrollándose. Ok, si no hay alguna pregunta para poder hacer unos 2 ejercicios de estos y como que repasamos el caso de factoría. ¿Sí les parece? Una consulta, Dígame, el tema del deber se lo hace en Excel, en Word o a mano y como después se lo ustedes sube a deseen, sí. PDF. Como ustedes deseen, pero claro, obviamente se les sube un archivo en PDF para poder revisar en la plataforma. Y les han de habilitar el deber y tiempos que tengan para entregar, ¿sí? Listo, Sí, gracias. ingeniero, Ok, disculpe una consulta. dígame. Si resuelvo a mano y le tomo una foto que se vea clarita y le subo Sí, a también vale. PDF, Ajá, ya sí, listo. también vale. La presentación que tengan influye, pero más que todo los respuestas. Y que no sea copiado, nada más. ¿Ok? Como les digo, es mejor eso. Y por ejemplo, ya un día antes yo ya les puedo decir alguna pregunta del deber y me dicen, ¿sabe qué? Este aquí no me salió, ayúdenme a resolver, ¿sí? Y lo podríamos obtener. Bueno. Sí, ya. Vamos a resolver este ejercicio para acabar la clase. Ok. Vaya, en el transcurso de los días resuelvan estos de aquí y bueno, vamos viendo si es que tenemos alguna dificultad. Siempre tenemos que ir buscando elementos que tengan valores en común para poder nosotros resolver. Este caso es un caso muy específico del trinomio cuadrado perfecto, que era a primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, esto es a más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos esto? Miren, tenemos lo de la izquierda o tenemos lo de la derecha. ¿Cómo se obtiene eso? Sí, la raíz del primero y la raíz del último. La raíz de x cuadrado es x y la raíz de y cuadrado es y. Y dice que los dos les pongas sumando y le ves al cuadrado. Sería x, bueno, o sea, la respuesta de esto, ¿no es cierto? Sería x más y al cuadrado. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, este de aquí ya lo vimos bastante. Y esa era una diferencia de cos a cuadrado menos b cuadrado es igual a a más b. Y todo esto que multiplica a menos b, ¿cierto? ¿Cómo se sacaba? La raíz del primero y la raíz del segundo. Ya que decimos, esto es igual, paréntesis, x más y por x menos y. Entonces, ejercicios similares a estos se los he de tomar en la prueba. En la prueba y se les debe mandar de ver, ¿ok? Bueno, espero que quedó claro esta clase de aquí es más que todo para aclarar algunas dudas que tengan del colegio. Operaciones con fracciones. También tenemos, por ejemplo, acá cómo se resuelve esto. Se saca el mínimo común. Entre 4 y 2 es 4 y decimos 4 para 2 a 2. 2 por x, 2x. El signo menos 4 para 4 1 por 2x, 2x. Miren, 2x menos 2x, ¿cuánto es? 0. 0 dividido para 4. ¿Cuánto es 0 dividido para 4? 0. Sí,
Siempre que tengamos un 0 divide para cualquier número 0. Lo que no tendríamos nunca que tener es división para 0. Si es que ustedes ponen 5 para hacer una calculadora, ¿cuánto les va a darles? Error. Significa que no está determinado, ¿ok? Bueno, eso lo van a ver en el siguiente semestre, que es análisis matemático, que esos son criterios para resolver límites, ¿ok? Pero esto es lo que estamos haciendo ahorita, son dominios que tenemos que tenerlos bien conocidos. Vayan a repasar, revisen, y la otra semana ya vemos otra clase que sería sistema de ecuaciones, ¿ok? Muy amable, gracias a todos, y les recomiendo que por favor sean puntuales para que podamos ir avanzando más en la materia. Una buena noche, hasta luego. Ingeniero, Muchas una gracias. consulta. Dígame. Sí, dígame. Aló. Creo que se fue con la duda. Aló. Gracias, Inge. Una buena noche. Ya, bueno, retírese nomás. Sí, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, una buena noche. Por favor, puntualidad para la próxima clase, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Listo, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Listo. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Igual, buenas noches. La duda, contestarían. ¿Cuál tenía la duda por si acaso sigue aquí conectado? Bueno, la próxima clase me la pregunta. Hasta luego.